La del escroto permitió encontrar un testículo izquierdo de tamaño y posiciones normales. Sin embargo, no había pruebas de testículo en el lado derecho en la bolsa escrotal. Ante esto se nos realizan las siguientes preguntas. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo explicaría usted este trastorno? Y si se requiere tratamiento quirúrgico. Primeramente, el diagnóstico sería testículo ectópico. Una ectopía es una anomalía de la situación de un órgano, una parte de este. Cuando hablamos de ectopía testicular, nos referimos a la posición anómala de un testículo causada por la falta de descenso. Es decir, el testículo ha tomado un camino diferente y ha descendido por la cavidad abdominal hasta sentarse en el área prepubiana, en el canal inguinal, en vez del escroto. En los casos que el testículo no descienda de forma natural y no se trate, no va a suponer una problema grave para el paciente, pero sí que afectará a su fertilidad. La ectopía testicular no presenta síntomas relacionados, sino que se percibe a simple vista en el bebé, que tiene el escroto inflado de alguna forma por los testículos. Cuando los padres detectan alguna irregularidad de este tipo, pueden acudir a la consulta de pediatría para recibir un diagnóstico. La ectopía testicular también suele corregirse con... La ectopía testicular también es corregirse a primer año de edad, pero si esto no sucede, va a requerir tratamiento quirúrgico. Al año de edad, el pediatra explorará al bebé para comprobar la posición de los testículos. Si puede notar el testículo al palparlo, aunque no esté en su posición correcta, no es un problema, ya que normalmente el testículo descenderá y se colocará en su posición durante la pubertad. En cambio, si no se puede notar el testículo, querrá decir que este permanece oculto en la zona abdominal, el cual también no es el caso de nuestro pequeño de 8 años. El tratamiento necesario es por cirugía, por la laparoscopía, para colocar el testículo en el escroto. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Margarita. Entonces, a ver, en el caso clínico que nos están presentando, ¿no? Tenemos como diagnóstico lo que es el testículo ectópico, que lo he mencionado, también llamado un descenso incorrecto del testículo, en este caso del testículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que este testículo, en vez de descender por el camino normal hacia el escroto, ¿no? El testículo se desvía hacia lo que es el perine, ¿no? El mecanismo por lo cual sucede esto no se comprende bien, pero hay varias teorías respecto a esto en relación a que puede haber una malformación o una división o una fijación del gubernáculo por un tejido fibroso, ¿no? Y bajo estas circunstancias, pues el testículo nunca termina llegando hacia la bolsa escrotal. Entonces, la existencia del testículo en el perineo hace de que este tejido sea muy sensible a sufrir alguna lesión o también a que pueda presentarse torsión. Y sabemos que estos pacientes que tienen este tipo de patología, pues tienen a menudo cambios neoplásicos en el testículo, ¿no? Cuando alcanzan la edad adulta, ¿no? Por estas razones es de que cuando se da el diagnóstico de un testículo ectópico, lo que se debe hacer es una corrección quirúrgica de volver a colocar el testículo dentro de la bolsa escrotal y fijarla, ¿no? Muy bien. Pasemos al siguiente casito, por favor, al caso número 4. Cierto. Buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, ahora expondré el cuarto caso clínico relacionado con el sistema genital. En este caso nos dice que un pequeño de 2 años de edad fue llevado al pediatra porque su madre había notado una tumefacción en el lado derecho del escroto. Esa tumefacción era más grande al final del día y más pequeña de la mañana siguiente. A la exploración del pequeño se observó que estaba tumefacto del lado derecho del escroto y que la tumefacción aumentaba un poco cuando el pequeño lloraba. La tumefacción estaba situada por delante del testículo derecho y tenía forma oval. Era fluctuante y podría transiluminarse. Ambos testículos eran normales y se encontraban en la posición correcta dentro del escroto. No había terminal, pues el diagnóstico sería un síndrome escrotal agudo del lado derecho. Este es un cuadro clínico caracterizado por la aparición aguda de dolor escrotal asociado a signos inflamatorios del escroto, principalmente aumento de volumen y cambios de coloración. Habitualmente su presentación es unilateral.
Entre las causas más frecuentes van a destacar lo que es la torsión del apéndice testicular o hidátide de Morcani, que se presenta entre un 45 y 57%, también lo que es la torsión testicular de un 26 a 27% y la epididimitis de un 10 a 11%. Otras causas, aunque menos frecuentes, que deben tenerse presentes son el tumor testicular, hernia inguinal atascada, el traumatismo testicular, edema escrotal idiopático, entre otros. Bueno, en este caso es importante obtener lo que es una detallada anamnesis y realizar un examen físico cuidadoso y dirigido. En lo que es la anamnesis se ve el momento de inicio del dolor y posibles desencadenantes síntomas generales asociados como el decaimiento, fiebre, náuseas, vómitos, antecedentes de traumatismo. En cuanto al examen físico, se observa lo que es la posición y orientación del testículo, tamaño y dolor local. Además, se va a evaluar por separado lo que es el testículo y el epidídimo, estableciendo el sitio preciso de mayor dolor, y se examina lo que es el canal inguinal, palpeando el cordón espermático y también una exploración abdominal. Y por último, buscar el reflejo cremastérico. En el manejo será conservador, básicamente en reposo y analgesia. Los estudios complementarios por imágenes pueden servir de apoyo, pero rara vez hacen un diagnóstico. Lo que es la ecografía Doppler testicular puede ser de utilidad para despejar o confirmar una sospecha diagnóstica. Si el flujo está conservado o aumentado, el manejo es conservador, y si el flujo testicular está ausente, pues procede lo que es la exploración quirúrgica inmediata. Si persiste la duda, está indicada lo que es la cirugía para asegurar la viabilidad testicular. Eso sería todo. Gracias. A ver, Ale, acá vamos a ver bien el caso ya. Mira, tenemos un pequeño de 2 años que primero la mamá nota pues esta tumefacción en el testículo, bueno, en el escroto derecho, ¿no? Y que esta tumefacción al final del día era mucho más grande, ¿no? Mientras que en la mañana era más pequeñita. Además, esta también aumentaba cuando el pequeño lloraba, ¿no? Es decir, cuando hace valsalva, aumenta. La tumefacción estaba por delante del testículo derecho y tenía una forma ovalada, fluctuante, y acá hay algo importante, que podía tras iluminarse, ¿no? Es decir, que con una pequeña linterna, uno agarra y enfoca hacia la piel y permitía el paso de la luz, ¿no? Lo cual nos indica que ahí hay agua. Entonces, ambos testículos eran normales, ¿listo? El tejido testicular es normal. Y se encontraban dentro de lo que es el escroto, ¿listo? No había terminal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, tú nos hablas de un síndrome testicular agudo. Como lo has mencionado, es un síndrome donde hay dolor, dolor escrotal con signos de inflamación del escroto, ¿no? Hay edema y también va a haber cambio de color, lo cual no está precisado, no está indicado dentro dentro del caso clínico. Lo que nos indica es de que es una lesión que aumenta de tamaño de forma variable, es más grande por la noche cuando el pequeño hace valsalva, ¿no? Y más pequeña cuando se da en la mañana, ¿listo? Y que además el contenido pues es líquido porque dentro de la bolsa escrotal los testículos están normales. Entonces no es un problema propio del testículo, sino más bien es a raíz de lo que puede presentarse dentro de la bolsa escrotal. Entonces, con esto, lo que tiene este pequeñito es un hidrocele congénito. Entonces, lo que nosotros sabemos es de que el proceso vaginal se ha quedado pues en comunicación directa con la cavidad peritoneal a través de un conducto que es muy estrecho, y el líquido peritoneal es forzado hacia este proceso cuando el pequeño llora. Por eso es que cuando hace valsalva, cuando llora, es como que estuviera empujando el líquido peritoneal hacia la bolsa escrotal, ¿listo? A través de este conducto. Entonces, al final del día,
este líquido se va a ir acumulando en el proceso y por eso es que la tumefacción la vemos mucho más grande en la noche, y más pequeñita en la mañana. El cuello de este proceso vaginal no va a tener el ancho suficiente como para que pueda pasar contenido abdominal. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, no encontramos como diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta lo que es una hernia inguinal, ¿no? Porque son unos, digamos, el conducto es muy estrecho, entonces lo único que va a poder salir por ahí es líquido, nada más, ¿no? Si fuera un poco más grande, entonces sí va a salir contenido abdominal y ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, de una hernia, ¿listo? Entonces, este trastorno puede continuar, puede complicarse, ¿no? Más adelante. Y la complicación más frecuente sería en relación a que el tamaño del conducto, ¿no? Se va a ir aumentando progresivamente hasta que sí puede lograr transformarse en una hernia inguinal, ¿no? Entonces, es necesario lograr hacer la extirpación quirúrgica de este proceso, ¿no? Entonces, en el caso, por favor, fíjense los datos, ¿no? Acá lo que más les va a ayudar es este detalle que les está diciendo que sí da la transiluminescencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que estamos viendo agua contenida, agua, gran cantidad. En el caso de lo que es el síndrome escrotal, lo que va a estar edematizado es la bolsa testicular, perdón, la bolsa escrotal, ¿sí? Es un poco diferente. Además que tiene, como lo has mencionado también, hay otra sintomatología, ¿no? Que no está mencionada en el caso clínico, ¿sí? Entonces, son esos detalles en los cuales ustedes se tienen que fijar. ¿Listo? Entonces, es nuestro caso de un hidrocele congénito. Muy bien, pasemos por favor al casito número 5. ¿Se ve la pantalla, doctora? Sí, adelante. Adelante, Fabi. Soy Alison, solo que Fabi me está ayudando a compartir porque tengo problemas con mi laptop. Sí. Ya. Alison, adelante. Dice el caso 5. En un varón de 20 años de edad se desarrolló una tumefacción a nivel del extremo interno del ligamento inguinal derecho. Se acompañaba de coloración, pero no montaba de volumen al toser. Durante la palpación, la tumefacción parecía fluctuar y sujetar el testículo derecho a través de la pared costal escrotal y tirar del mismo con suavidad hacia abajo, la tumefacción se movía hacia adentro del conducto inguinal. Bueno, el diagnóstico al que pude llegar, que es una hernia inguinal, la formación de una hernia inguinal indirecta en la zona baja del pubis, cerca del escroto. Suele asociarse al consumo de tabaco o historia familiar de hernias o cirugías previas, insuficiencia renal crónica, trabajos que requieren demasiado esfuerzo físico por tiempo prolongado y también se asocia con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre los síntomas, el signo más notorio de esta enfermedad es el bulto o tumefacción que observamos en este paciente y en la zona inferior de la ingle cercana al escroto. También puede presentarse pesadez en la región inferior del abdomen, molestias o dolor en el desplazamiento, aumento en la frecuencia de micción y la posibilidad de que la hernia se dañe por dentro. Y respecto al tratamiento, casi siempre se opta por una intervención quirúrgica como tratamiento definitivo. Cuando se produce debilidad en la pared abdominal y bueno, esto provoque una protrusión del contenido abdominal, es muy poco probable que se reduzca y cierre por sí sola, por lo que la intervención quirúrgica se trata de realizar lo más antes posible. Eso sería todo, doctor. Ok, Alison, entonces a ver, vamos a otra vez leer un poquito este caso. Igual, no, acá ya no tenemos un pequeñito de 2, sino de 20 años, un joven de 20 años que tiene una tumefacción que se encuentra en el extremo interno del ligamento inguinal derecho.
que se acompaña de dolor sordo, pero no aumenta de volumen al momento de toser, ¿no? Entonces no aumenta cuando hace valsalva. Durante la palpación, la tumefacción también es fluctuante, ¿no? Y al sujetar el testículo derecho a través de la pared costal escrotal y tirar del mismo consoide hacia abajo, la tumefacción es una tumefacción móvil, ¿no? Va hacia adentro del conducto inguinal. Entonces, ¿de qué se trata esta tumefacción? A ver, Alison nos ha hablado de una hernia inguinal, ¿no es cierto? Pero hay ciertas características que en este caso el diagnóstico del paciente sería también un hidrocele, pero no en congénito, sino que ya tengo un hidrocele que se ha enquistado en el cordón espermático derecho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es un quiste que se ha formado en el residuo de la parte superior del proceso vaginal y que está conectado con lo que es la túnica vaginal por una banda fibrosa, ¿no? Que es como que un residuo que queda del proceso. Este quiste se va a formar igual, ¿no? Por acumulación de líquido en el segmento aislado de este proceso vaginal. El tamaño del quiste puede quedarse de forma estacionaria o puede también aumentar de forma gradual durante varios años, ¿no? En este caso, pues un paciente de 20 años que recién se está presentando esta molestia o va a consulta por esto, ¿no? Y al tirar hacia abajo del testículo y la túnica vaginal, en este caso, el quiste pues, se desplaza por dentro de esta banda fibrosa. En la descripción del caso nos indica que hay síntomas, ¿no? Y que puede aumentar de tamaño, las cuales son las razones más que suficientes para poder realizar un tratamiento quirúrgico. Ahora, a ver, en este caso, si yo tuviera una hernia inguinal, las hernias generalmente cuando uno tose sobresalen. Por eso es que muchas veces cuando ustedes vayan a examinar a los pacientes que acuden a consulta por estas tumoraciones, una forma de poder hacer el diagnóstico de una hernia es decirle al paciente tose y sale la hernia, ¿no? Y luego, para ver si es que es una hernia encarcerada o no, pues si no está encarcerada, o sea, si que no está sujeta, no está atrapada, uno al momento de intentar regresar el contenido abdominal no puede, ¿no? Si no está encarcerada, uno simplemente con los deditos agarra y fácilmente puede ingresar el contenido a la cavidad abdominal, ¿no? Eso es una característica. Acá nos dice de que no aumenta de volumen al momento de toser, ¿no? Y que es una tumefacción que fluctúa. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra fluctuante, más que nada es que tiene algo de líquido en su contenido. Si fuera contenido abdominal, un intestino, sería una tumoración más blanda. Tiene otra descripción, ¿listo? Que para poderlas, para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? El hecho de que se mueva a través del conducto inguinal, pues sí, no hace pensar mucho en una hernia inguinal, ¿no? Pero no, se trata igualmente de un hidrocele enquistado, ¿listo? Que ha ido poco a poco, sin dar molestia alguna, desarrollándose a lo largo de los años y recién ahora ya dejó de ser este pequeño canalito y se ha hecho ya un quiste, una bolsita más formada dentro de lo que es el cordón espermático derecho. ¿Ok? Muy bien. Pasemos al casito número 6. Sí, doctora. Caso clínico 6, capítulo 8. Ingresó un pequeño de 4 semanas de edad en el hospital con una tumefacción en la región inguinal izquierda que se extendía hacia la parte superior del escroto. Con esto podemos decir que se trata de una hernia inguinal, que es una patología frecuente en niños, 5 de cada 100 la padecen y ocurre desde su nacimiento. Se da en los casos en los que no se cierra la comunicación entre la túnica vaginal y la cavidad peritoneal, apareciendo un proceso vaginal persistente.
Un asa del intestino se puede herniar a través de esta estructura hacia el escroto. Siguiendo con el caso, la madre notificó que durante la semana anterior el pequeño se había puesto irritable, había tenido un ataque de llanto incontenible que dura 1 hora y experimentó pérdida de apetito. Como parte de los signos y síntomas de las hernias inguinales en los recién nacidos, la hernia puede ser visible solo cuando un bebé lactante llora, tose o realiza un esfuerzo durante la evacuación intestinal. También se puede poner irritable y tener menos apetito de lo habitual. Al explorar, se observa que es presión sobre la tumefacción que hace que se reduzca y que el procedimiento se acompaña de un ruido gorgoteante. Cada testículo tiene un saco, lo que permite que cada uno esté rodeado de líquido. Generalmente cada saco se cierra y el líquido es absorbido, pero a veces el líquido permanece una vez cerrado el saco, formando una hidrocele no comunicante. El líquido generalmente se absorbe de forma gradual en el primer año de vida. Sin embargo, algunas veces el saco queda abierto formando por otro lado una hidrocele comunicante. Esta última generalmente está asociada con la hernia inguinal. El saco puede cambiar de tamaño o puede fluir líquido hacia el abdomen. El pequeño lloraba, la tumefacción aumentaba de tamaño. Esto se debe a que las hernias inguinales podrían crecer después de que el niño hace esfuerzo o llora, o podrían desaparecer o reducir su tamaño durante la noche mientras el niño está dormido o relajado. Las interrogantes nos plantean, ¿cree usted que hay una relación entre la tumefacción y el ataque de llanto incontenible de la semana anterior? Pienso que sí, puesto que las hernias causan dolor o incomodidad, y el llanto es la presentación más común descrita. Además, recordemos que el bulto generado por la hernia puede crecer después de que el niño hace un esfuerzo o llora y desaparecer mientras el niño está dormido o relajado. Sin embargo, debemos aclarar que los esfuerzos y el llanto no producen hernias. ¿Cómo trataría usted a este pequeño? El único tratamiento de la hernia inguinal es quirúrgico. Para esto existen diferentes formas de operar, que puede ser por cirugía abierta o por laparoscopía. Las diferencias entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica para reparar una hernia son las siguientes. Una cirugía abierta requiere una sola incisión más grande en lugar de varias incisiones pequeñas. Si hay hernias en ambos lados, se necesitará una segunda incisión para reparar la otra hernia. La cirugía laparoscópica le permite al cirujano reparar ambas hernias sin hacer más incisiones, además de ser un procedimiento mínimamente invasivo. La reparación abierta de la hernia puede realizarse con anestesia general, raquidia o local. La reparación laparoscópica requiere anestesia general, por lo cual sería la ideal para el bebé, además de su mínima invasión. En cuanto al hidrocele, en los bebés varones a veces desaparece por sí solo. Si no lo hiciera, es posible que sea necesario extraerlo mediante cirugía. Si se encuentra un hidrocele durante la cirugía de reparación de una hernia inguinal, el cirujano podría extraerlo incluso si no provoca molestias. Gracias. Muy bien, acá el casito nos va a permitir de repente hacer un poco de asociación con lo que hemos estado hablando con los casos previos, ¿no? Entonces tenemos un paciente, un pequeñito de 4 semanas, que también, ¿no? Una tumefacción en la región inguinal izquierda, que se extiende hacia la parte superior del escroto. Entonces la mamá indica que durante la semana anterior el pequeñito había estado muy irritable, había estado con un ataque de llanto durante 1 hora, lo cual es algo muy raro, ¿no? Y también importante, y que luego tuvo pérdida del apetito. Cuando se hace el examen, ¿no? Se observa que hay que cuando se le ejerce presión sobre la tumefacción, esta se reduce, ¿no? Y además se acompaña de un ruido gorgoteante, ¿no? Algo así como que es algo similar como que si estuvieran apretando esas bolsitas con burbujitas, algo similar, ¿listo? Entonces el pequeño lloraba, la tumefacción aumentaba de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este pequeño lo que tiene es, ahora sí, una hernia inguinal derecha indirecta, con el saco perforado a causa de una insuficiencia de la porción superior del proceso vaginal para poderse obstruir antes del nacimiento. Entonces, el contenido de esta hernia va a estar formado por epiplon, ¿no? Y por haces de intestino delgado, ¿ok? Entonces, y cuando nosotros hacemos el examen, si nosotros colocamos una presión suavecita sobre esta, pues logramos hacer una reducción, ¿no? Devolver este contenido hacia la cavidad abdominal. Estos ruidos gorgoteantes no es más que el movimiento del gas,
que se va a encontrar dentro del intestino, ¿no? Es como cuando ustedes a veces sienten esos movimientos intestinales, el peristaltismo intenso que a veces sucede, ¿no? Algo muy similar a lo que vamos a poder palpar en esa tumefacción. ¿Listo? Ahora, cuando el pequeño llora, obviamente lo que hace es aumentar la presión intraabdominal, empujar el contenido, ¿no? Las asas intestinales hacia ese saco inguinal, ¿no? Entonces, cuando el asa intestinal queda encarcerada en el saco, es que van a aparecer todo lo que son los síntomas y los signos de obstrucción intestinal, que incluso pueden llevar a la estrangulación del intestino, complicarse con una situación de isquemia, necrosis del segmento de intestino y finalmente concluir con la muerte del paciente si es que no recibe un tratamiento oportuno. Entonces, es muy posible que en el caso que estamos viendo, este segmento de asa intestinal haya quedado fija de una manera temporal, ¿no? Dentro del saco. Esto especialmente la semana posterior, donde el pequeñito pues tenía este llanto que de repente era a causa del dolor y también había tenido pérdida del apetito, ¿no? Entonces había habido una encarceración temporal, ¿no? Que después finalmente se liberó el asa. ¿Listo? Entonces, el pequeño lo que tiene que hacer, en este caso lo que se tiene que hacer con él, pues es llevarlo a sala, ¿no? A operarlo, devolver el contenido del saco herniario hacia la cavidad intestinal, si es que, y hacer una extirpación completa del saco herniario, ¿no? Se retira el saco, se refuerza el conducto, ¿no? Entonces cierra y ahí se soluciona el problema de la hernia. ¿Listo? Entonces, cuando tengan este tipo de patologías, ¿no? A veces es muy frecuente en los más pequeñitos, entonces, importante siempre hacer las pruebas de transiluminiscencia, la palpación de la tumefacción, intentar ver si es que hay un retorno o una disminución del volumen de la tumefacción que estamos observando. Obviamente que también nos podemos apoyar con la imagenología, ¿no? Muchas veces solicitamos ecografías, que es lo más fácil para poder observar si es que hay una hernia o si que se trata de un hidrocele. ¿Ok? Muy bien, pasemos al casito número 7, por favor. Ya. Sí se logra ver, doctora, ¿no? Sí, adelante. El capítulo 8 del sistema genital, el caso. Bueno, nos dice, se llevó un pequeño de 6 años de edad al pediatra porque mojaba la cama de manera continua durante la noche, en neurosis nocturna. La madre dijo que había observado que durante el día tenía dificultades para empezar a orinar y que tenía un chorro urinario débil. Al final de la micción tendría incontinencia con goteo. La exploración del pequeño se observó que estaba mal desarrollado e hiponutrido. Podía percibirse la vejiga como una masa redondeada por encima del pubis que se vaciaba con facilidad del pasar una sonda. La pielografía intravenosa descubrió poca concentración del material radiopaco en los cálices. Los cálices y uréteres de ambos lados tenían dilatación notable. La inyección de una solución de material radiopaco en la vejiga y la radiografía tomada mientras el pequeño intentaba orinar demostró parte proximal dilatada de la uretra y obstrucción en la parte media de uretra prostática. La uretroscopía descubrió la causa de la obstrucción era la uretra prostática. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Vendría a ser válvulas uretrales posteriores, que esta es una anomalía de la uretra. El conducto que drena la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo para su eliminación. La anomalía se produce cuando las válvulas uretrales, que son pequeñas hojuelas de tejido, presentan una abertura estrecha y en forma de hendidura que impide parcialmente la salida del flujo de orina.
El resultado es el reflujo, que puede afectar a todos los órganos de las vías urinarias, que incluyen la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones. Los órganos de las vías urinarias se congestionan con orina y se inflaman, lo que daña los tejidos y las células. Y el grado de obstrucción del flujo urinario hacia el exterior determinará la gravedad de los problemas de las vías urinarias. Las válvulas uretrales posteriores constituyen la causa más común de los tipos más graves de obstrucción de las vías urinarias en niños. Se cree que aparece en las primeras etapas del desarrollo fetal y la anomalía afecta solo a los bebés varones y se produce en aproximadamente 1 de cada 8.000 nacimientos. En general, este trastorno es esporádico, o sea, ocurre al azar. Entre los síntomas más comunes está una vejiga dilatada, la infección de las vías urinarias, dolor al orinar, micción pobre, frecuencia urinaria, incontinencia, mojan los pantalones en la noche, aumento de peso escaso, dificultad para orinar. ¿Cómo explicaría usted esta obstrucción? Bueno, es heterogéneo y resulta del desarrollo exagerado de los repliegues uretrovaginales con respecto a la inserción anormal. También en relación con la parte final distal de lo que nosotros conocemos como el conducto de Wolff. Entonces se va a formar un repliegue patológico y que se va a llamar las valvas circunferenciales obstructivas. Y de hecho puede haber un reflujo vesicouretral y también una displasia renal. En sí, el 50% de los casos de los bebés antes de que nazcan presentan oligohidramnios y el 40% puede presentar lo que nosotros conocemos como ureterectasia, asociada con la pielocaliectasia. ¿Qué tratamiento le daría a esta paciente? Para empezar, bueno, hay que tratarlo con muchos estudios en intervención prenatal. En caso de que se detecte antes, después de las 24 semanas, se toma en cuenta que la función renal es normal y la pulmonar es madura, entonces sí se puede intervenir de manera quirúrgica. Pero el pronóstico llega a ser favorable solo con 5% de mortalidad, lo que viene a ser el 25% después de la operación. Puede presentar fallas renales crónicas, puede causar una descompresión urinaria mediante una derivación de vesicoamniótica. El tratamiento trataría de una ablación valvular primaria o si no también de la vesicostomía. La probabilidad de una intervención quirúrgica depende tanto del funcionamiento de la vejiga como el de la renal. Y también después de que el niño nace debe entrar a una profilaxis antibiótica y drenar la vejiga, además de tener en cuenta la función pulmonar y los fluidos y los electrolitos. Y a todo, doctora, gracias. Muy bien, Ariel. Entonces, a ver, en este caso, pequeño de 6 años, que empieza, bueno, que moja la cama, ¿no? Lo que es la enuresis nocturna, y que tiene dificultades para el inicio de la micción, tiene un chorro débil con incontinencia de goteo, y cuando se hace el examen, ¿no? Se observa que estaba un niño mal desarrollado, mal nutrido, que la vejiga era como una masa redondeada por encima del pubis y que se vacía con facilidad cuando se le hace el sondeo, ¿no? Entonces, es decir, que no hay un vaciamiento completo de la vejiga de forma normal. Entonces, se le hace una pielo y se encuentra, pues, presencia de concentración radiopaca en los cálices. Y tanto los cálices como los uréteres de ambos lados, pues, tenían una dilatación importante. La inyección de lo que es el material radiopaco en la vejiga, ¿no? Muestra que había también una dilatación proximal del uretra y una obstrucción de la porción media de la uretroprostática, ¿no? Y al hacerle la uretroscopía se encuentra que la causa de la obstrucción era a nivel, pues, de la uretra prostática. Entonces, es correcto el diagnóstico en relación a la presencia de las válvulas uretrales posteriores congénitas por debajo de lo que es la cúspide de la cresta uretral a nivel de la uretra prostática. Entonces, la obstrucción urinaria crónica que presenta desde antes del nacimiento ha producido, pues, lo que es una presión retrógrada en la vejiga, en los uréteres y
y los riñones, ¿no? Entonces, este trastorno puede ser causado por insuficiencia de los conductos mesonéfricos para integrarse normalmente con la pared uretral cuando se da el desarrollo. En este caso, pues el tratamiento consiste en, primero, aliviar la lesión de la parte alta de las vías urinarias, ¿no? Haciendo un drenaje, colocarle una sondita de forma permanente para que el vaciamiento de la vejiga sea adecuado y que no siga habiendo este reflujo. ¿Listo? Y luego realizar la extirpación de las válvulas por una cirugía. Muy bien. Pasemos al siguiente casito, por favor, al casito número 8. Doctora, yo hago el caso número 8, pero también me están ayudando a compartir la pantalla. Ok, Coral, adelante. Ya. Mientras bañaba a su pequeño de 6 meses de edad, una madre observó que el pene de este tendría que encorvarse hacia abajo. A la exploración pediátrica se observó que el pene no solo tenía una curvatura definida hacia abajo, es decir, una incurvación patológica, sino que el meato uretral externo se encontraba en la parte media de la superficie inferior del pene. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo explicaría usted la formación de esta deformidad? ¿Cómo trataría usted a este paciente? ¿Y a qué edad empezaría usted el tratamiento? Comenzaremos a responder las preguntas. El diagnóstico vendría a ser una hipospadia de pene. Este es un defecto congénito en el que la apertura de la uretra, que debería estar hacia el exterior, se halla en posición anómala, específicamente en la cara inferior de la superficie del pene. La hipersecreción de las hormonas andrógenas pueden provocar este tipo de anomalías, ya que estas hormonas se encargan del desarrollo de los caracteres sexuales. La causa principal de esta patología es aún desconocida, aunque también se le suele atribuir a causas de carácter genético o influencias de factores ambientales. En la mayoría de los casos, el meato uretral externo se va a encontrar dentro de los límites de la cabeza del pene. Otros signos de esta enfermedad va a ser la curvatura descendente del pene, aspecto encapuchado y también el rociado anómalo. El tratamiento como prevención se evita que se circude a los pacientes con este tipo de hipospadías, ya que va a servir como reparación posterior. Y la cirugía se puede realizar entre 4 a 18 años de edad, desde los 4 meses hasta los 18 años de edad, y consiste en el enderezamiento del pene y se corrige la abertura anómala con ayuda del tejido del prepucio. Eso sería todo, doctora. Ok, muy bien, Coral. Entonces, a ver, nuevamente estamos otro pequeñito, ¿no? Donde siempre las mamás son muy observadoras en cuanto a esas cosas, ¿no? Ve que el pene de este pequeño se tiende a encorvar hacia abajo, y cuando se hace el examen, pues no solamente se ve de que tenía una curvatura hacia abajo, que es una incurvación patológica, ¿no? Sino también de que el meato de la uretra externa se abría, ¿no? En la parte media de la superficie inferior del pene. Entonces sí es correcto el diagnóstico de que el pequeñito tiene una hipospadia, ¿no? Además de una incurvación fibrosa del pene. Entonces lo que vemos es de que la porción proximal de la uretra del pene es formada bajo condiciones normales por la fusión de dos pliegues genitales en la superficie ventral de este. Entonces, por este medio, el surco uretral, cuyo piso sabemos que está formado por la placa uretral endodérmica, se convierte en la uretra tubular del pene. Ahora, la fusión de los pliegues genitales se extiende de manera progresiva a lo largo del tallo del falo hasta la raíz del glande del pene. Vamos a ver que crece una yema de células ectodérmicas en la punta del glande hacia lo que es la sustancia de y se une con las células endodérmicas que van a estar revistiendo la uretra peniana. Entonces este cordón de células más adelante se va a permeabilizar, ¿listo? Se va a abrir, de modo que la uretra se abre a nivel de la punta del glande. Lo que ha pasado en este caso es que los pliegues uretrales pues no se unieron en la superficie ventral del pene que estaba en desarrollo, de tal forma de que la uretra
se abrió en la superficie ventral de este, ¿no? Y esta deformidad que presenta se acompaña con cierto grado de incurvación del pene. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que tratar mediante cirugía en varias etapas, ¿no? Donde primero se va a corregir la curvatura ventral del pene, que en algunos casos pues, puede empeorar lo que sería la hipospadia, ya que vamos a hacer de que el meato uretral externo quede situado más hacia la parte posterior. Y luego hay una segunda fase en la cual se hace una reconstrucción plástica de todo lo que es la uretra peniana. ¿Listo? Este tipo de tratamientos se van a iniciar alrededor de los 2 años del paciente y es necesario haberla terminado antes de que el pequeñito vaya a la escuela, obviamente por todas las circunstancias del desarrollo y sobre todo el entorno social. ¿Listo? Ya que muchas veces, imagínense, acuérdense que los niños cuando van al baño, ¿no? Van a ver qué problemas pueden tener sus compañeros, ¿no? Entonces, es mejor siempre este tipo de problemas hacer una corrección antes de que inicie la etapa escolar, ¿ok? Muy bien, pasemos por favor al casito número 9. ¿Sí? Doctora, disculpe, yo no di el caso número 7 del sistema digestivo. Quería saber si lo Ya. podía dar ahora. Ya, mejor Coral, Ya, antes de pasar al 9. ya. Una niña de 4 días de edad fue operada por obstrucción de la parte baja del intestino. El cuadro clínico está constituido por antecedentes de vómitos teñidos con bilis y distensión abdominal general. A la exploración se veían las siluetas de asas distendidas de intestino a través de la pared abdominal anterior y había peristalsis intestinal visible. A la palpación se observó que el intestino estaba lleno con material pastoso y que quedaba hundido a la presión. En ningún momento había evacuado este pequeño meconio por vía rectal. En la exploración del recto se descubrió que estaba vacío. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es este trastorno parte de una enfermedad más generalizada? ¿Y cómo trataría usted este problema? El diagnóstico vendría a ser ilio meconial. El meconio es una sustancia de color verde oscuro que generalmente siempre es la primera deposición del recién nacido. Los recién nacidos generalmente también le expulsan entre las 24 horas de vida. Si el meconio es anormalmente espeso, puede obstruir la última parte del intestino delgado que se llama ilio. Esta obstrucción por eso nosotros lo denominamos ilio meconial. Por encima de la obstrucción tenemos un intestino delgado que se va a agrandar, se va a dilatar, dando lugar a hinchazón abdominal, que quiere decir distensión. Por debajo de esta obstrucción se va a encontrar el intestino grueso, el cual va a estar estrecho y va a ser llamado como microcolon y por el cual no va a pasar absolutamente nada. Es un signo temprano de fibrosis quística. Una de las causas es que es un signo temprano de fibrosis quística y la fibrosis quística hace que las secreciones intestinales sean anormalmente espesas y pegajosas. De este modo se puede adherir a las mucosas intestinales y causar la obstrucción del intestino delgado. En los recién nacidos con ilio meconial casi siempre se van a desarrollar otros síntomas cuando sean adultos o niños de fibrosis quística. Este síndrome también se puede confundir mucho con el síndrome de tapón de meconio, pero este se va a diferenciar que el que va a estar tapado va a ser el intestino grueso. Algunas complicaciones que pueden existir puede ser la perforación del intestino delgado, la torsión del intestino sobre sí mismo, incluso la perforación, como mencioné, puede causar fugas del meconio sobre la cavidad abdominal y eso puede causar infecciones. También los médicos sospechan de que los niños o bebés tienen esto, que los recién nacidos tienen ilio meconial debido a que anteriormente han tenido una obstrucción intestinal o si tienen antecedentes familiares con fibrosis quística. El tratamiento, si no existe una perforación o torsión, generalmente se da con un enema que contiene N-acetilcisteína que se va a descomponer o ablandar el meconio. Pero en caso no,
el enema no funcione, no elimine la obstrucción, los médicos lo van a tener que intervenir quirúrgicamente, seccionar una parte del intestino y eliminar el meconio. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Coral. Entonces, si no, ese paciente, lo que tú has mencionado, tiene lo que es el ilio meconial. No se van a confundir con ilion, por favor. Ilio simplemente es ausencia de movimiento intestinal, ok, es como una parálisis del intestino. Entonces, este niño lo que tiene es un ilio meconial, que como lo has mencionado, a nosotros nos sirve como para hacer un diagnóstico de que puede presentar lo que es enfermedad, una enfermedad quística, fibroquística también a nivel del páncreas. Entonces, el ilio, listo, lo que va a contener es una mezcla del meconio, listo, con un moco medio viscoso, lo cual hace una masa que finalmente me produce la obstrucción intestinal, que es este ilio. Entonces, en estos casos lo que se hace es entrar a sala para abrir el intestino, sacar esta masa de meconio con este moco, ¿no? Y observar cómo se encuentra el estado del intestino. Entonces, como estamos hablando de una obstrucción intestinal, muchas veces lo que vamos a encontrar son signos de isquemia, otras veces signos de necrosis. Entonces ahí lo que vamos a hacer es una resección del segmento de intestino que se encuentra necrosado, ¿no? que se ha visto comprometido por esta obstrucción. ¿Listo? Muy bien, Coral. Vamos, por favor, ahora con el casito número 9. Sí, doctora, disculpe, recién pude tener buena conexión a internet y por eso no pude decir presente. No sé si me podría considerar, por favor. Ok, Fresia, yo ahora te veo eso. Ya, ¿se puede observar la pantalla? Sí, adelante. Ya. El caso clínico número 9 nos dice que una madre llevó a su hija de 15 años de edad al médico porque no había menstruado aún. A la exploración se observa que la pequeña era corta y regordeta y que tenía el cuello membranoso. Presentaba un ángulo anormalmente grande de transporte de los codos, cúbito valgo, tórax amplio con falta de desarrollo mamario y falta de vello púbico axilar. El diagnóstico de este caso clínico sería el síndrome de Turner, que es un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas. Se produce por causas como la falta de un cromosoma X de forma total o parcial. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollos, como una baja estatura, la falta del desarrollo de los ovarios, lo cual indicaría la falta de la menstruación de la niña y defectos también cardíacos. Los médicos van a utilizar análisis de sangre especiales que estudian los cromosomas, el llamado cariotipo, para poder diagnosticar el síndrome de Turner. Los resultados que indican la presencia de un síndrome de Turner nos muestran la presencia de solo 45 cromosomas X, pero uno está mal formado o bien le falta un pedazo. Las niñas que nacen con esta afección, solo en algunas de sus células tienen el síndrome de Turner en mosaico. A menudo los signos y síntomas son más leves en estas niñas, en quienes la padecen en todas sus células. Por eso vamos a presentar la monosomía, que es la ausencia completa de un cromosoma X. Generalmente ocurre debido a un error en el espermatozoide del padre o en el óvulo de la madre. Esto va a ocasionar que cada célula del cuerpo tenga un solo cromosoma X. Y el mosaicismo, que es, en algunos casos se produce un error en la división celular durante las etapas iniciales del desarrollo fetal. Esto provoca que algunas células del cuerpo tengan dos copias completas del cromosoma X y otras solo tengan una copia del cromosoma X. Los síntomas que se va a presentar en este síndrome, en la mayoría de las niñas que no reciben tratamiento son más bajas, presentan una estatura más baja que a los de sus compañeras de edad normal.
También pueden presentar otros rasgos físicos relacionados como es el cuello alado, que son los pliegues de piel adicional que se van a extender desde la parte superior de los hombros hacia ambos lados del cuello. También va a presentar línea de cabello baja en la parte posterior de la cabeza, unas orejas bajas, unos rasgos anormales en los ojos, incluyendo los párpados caídos, un desarrollo óseo anormal, sobre todo en los huesos de las manos y de los codos, falta de desarrollo de los senos a la edad esperada, ausencia de la menstruación, como lo vemos en el caso, y una cantidad mayor habitual de lunares en la piel. Otro de los problemas de salud que se pueden asociar a este síndrome van a ser las anomalías renales, cardíacas, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes mellitus y problemas en la glándula tiroidea, así como también el desarrollo óseo anormal. Para el tratamiento, las niñas y mujeres con síndrome de Turner necesitan atención médica constante y de varios especialistas. Los controles tienen que ser regulares y adecuados para poder ayudar a que estas niñas vivan de una manera sana e independiente, puesto que este trastorno cromosómico no tiene cura, pero existen varios tratamientos que podrían ayudarlas, como la hormona del crecimiento, ya sea sola o añadida a otro tratamiento hormonal, puede mejorar el crecimiento y suele incrementar la estatura adulta final. También a menudo las niñas pueden alcanzar una estatura promedio si su tratamiento se inicia más antes, o sea, pronto. El tratamiento hormonal sustitutivo también a base de estrógenos suele iniciar cuando la niña tiene entre 12 y 13 años de edad. Esto con el fin de estimular el desarrollo de las características sexuales secundarias, como el crecimiento de los senos y los periodos menstruales. Pero de todo modo, este tratamiento no es eficaz para tratar la esterilidad que se produce a causa de este síndrome. También tenemos entre el tratamiento la cirugía cardíaca, que puede ser necesario en caso de que exista una anomalía cardíaca específica. Y es importante evaluar la capacidad intelectual de aprendizaje y capacidad intelectual motora de estas niñas, así como la madurez social de la niña antes de que pueda ir a un jardín de infancia, porque si se detectan problemas de aprendizaje, la manera en que la niña capte o se relacione va a ser muy diferente, entonces es importante detectarlo con anterioridad para poder ayudar a estas niñas. Eso sería todo, doctora, gracias. Muy bien. A ver, entonces en este casito, en el caso número 9, ¿no? Tenemos una niña que ya tiene 15 años y que todavía no ha menstruado y que cuando se hace el examen se vio que es pequeña, media regordita y sobre todo nuestra descripción del cuello membranoso. Va a tener además cuito valgo, el tórax amplio, con falta de desarrollo mamario, falta de vello púbico y axilar, ¿no? Y entonces, creo que la descripción es muy clara en relación a que tiene un síndrome de Turner, ¿no es cierto? Donde nosotros sabemos que hay una insuficiencia completa en el desarrollo de ambos ovarios, ¿no? Sabemos además de que estas pacientes pues van a tener en sus células van a tener solamente 45 cromosomas, ¿no? Porque va a faltar el cromosoma X, ¿no? Por eso son 45X0. Entonces, en este caso, los signos y todos los síntomas clínicos que tiene la paciente, pues, son ideales para hacer el diagnóstico, ¿no? Son muy claros. Por ejemplo, para ayudarnos también podemos utilizar lo que es un frotis de la mucosa bucal, ¿no? Simple para ver la falta de cromatina sexual nuclear, ¿no? En las células, lo cual nos hace, pues, un diagnóstico absoluto. Y en los casos que son un poco más complicados, donde hay un poco de duda, ¿no? Porque no hay unos signos o unos síntomas claros, lo que es la coloscopía nos va a ayudar a descubrir la falta de ovarios a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces, estas pacientes pues son mujeres en aspecto, también en constitución psicológica, que se les debe de administrar un tratamiento, como ha mencionado, en relación a estrógenos y progesterona para que les podamos ayudar a un desarrollo sexual de las características secundarias, ¿no?
y para que empiecen a tener una función menstrual cíclica, ¿correcto? Y bueno, lo ideal pues es que lo hubieran llevado a la pequeña antes de que alcance los 15 años para tener una mejor respuesta al tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el casito número 10. Doctora, disculpe, ¿se puede ver? Sí, Carlos, adelante. Capítulo 8, Sistema Genital, caso clínico 10. El caso clínico nos habla de una chica de 16 años de edad que visita al ginecólogo porque experimentaba grados crecientes en cada menstruación. Al interrogatorio señaló que incluso durante su primer periodo, a los 12 años de edad, había tenido un malestar muy intenso. El dolor era de tipo cólico y aumentaba de manera gradual en intensidad durante 4 días y a continuación desaparecía. Hacía poco había observado que el dolor empeoraba y nada parecía aliviarlo. Su flujo menstrual era a veces excesivo, que hace referencia a la menorragia, e irregular. A la exploración vaginal bimanual pudo palparse una masa externa a través del fondo de saco derecho de la vagina. Tenía consistencia de caucho, era móvil, estaba fija el útero. Al ingreso en el hospital se efectuó una histerosalpingografía y se inyectó una pequeña cantidad de material radiopaco, el cual es que todo el cuerpo que ofrece resistencia a ser atravesado por los rayos X y es visible en la radiografía como una zona blanca, y esto en la cavidad uterina a través del cuello. Y la radiografía descubrió una cavidad uterina pequeña y una trompa uterina izquierda normal. No había pruebas de que existiera trompa uterina derecha. Y a continuación pasaremos a las preguntas, en cual la primera nos indica cuál es el diagnóstico posible. El diagnóstico sería útero unicornio, el cual es una rara malformación uterina que resulta del desarrollo normal de uno de los conductos de Müller. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo trataría usted a esa chica? El tratamiento de todo rudimento o cuerno funcional, sea comunicado o no, es su realización en la vida reproductiva, tan pronto como se diagnostique, tanto por la paroscopía como la parotomía. La disección debe de ser cuidadosa para no lesionar el uréter o el útero residual, principal o ambos, esencialmente cuando la unión es tejido denso. Bueno. Y como siguiente pregunta, tenemos cómo explicaría el trastorno en términos embriológicos. El útero unicorne es un trastorno en la formación de los órganos que derivan de los conductos paramesonéfricos o de Müller, en la cual el útero se presenta como un solo cuerno con su correspondiente trompa de falopio y ligamento redondo. Es el resultado de la ausencia o agenesia congénita de uno de ellos con carencia de las estructuras de ese mismo lado. Es comúnmente aceptado que la falta de desarrollo total de uno de los conductos paramesonéfricos trae como resultado la presencia del útero unicorne como consecuencia del desarrollo normal y adecuado del paramesonéfros contralateral. Pero si el desarrollo de un lado es parcial, se formará homolateralmente un cuerno uterino rudimentario. También se ha propuesto que el útero unicorne es originado por la falla de un desarrollo apropiado de la cresta urogenital, anomalía que puede conllevar a la ausencia completa del riñón, de las estructuras müllerianas y de la gónada del mismo lado. En relación a la masa de caucho, cuando el otro hemiútero está presente, a menudo crea un cuerno uterino rudimentario pequeño, que si no se comunica con la cavidad del útero o de la vagina, la sangre menstrual no puede escaparse, resultando en severa dismenorrea, hematometra o piometra. Ocasionalmente es acompañado de una anomalía en el conducto paramesonéfrico opuesto, dando origen a un quiste en la pared lateral de la vagina con revestimiento endometrial. Y los riesgos del útero unicorne son el aborto recurrente espontáneo hasta en el 51% y en partos prematuros. También se va a desarrollar ahora los rudimentos funcionales, tanto comunicantes como no comunicantes, producen hematómetras, hematosalpinx y endometriosis. En dolor pélvico, una infección urinaria recurrente
y sobre todo alto riesgo de la ruptura por embarazo. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Carlos, pero acá, a ver, vamos a leer bien el casito porque es interesante. A ver, nuevamente, tenemos una paciente de 16 años de edad, ¿listo? Que va al ginecólogo porque va a ver que la menstruación cada vez se hace más intensa, ¿no es cierto? Al interrogatorio indica que durante su primer periodo, a los 12 años, había tenido malestar muy intenso, ¿no? El dolor tipo cólico, que aumenta de manera gradual de intensidad durante los siguientes 4 días y luego hay un punto en el cual desaparece. Y hace poco había observado que este dolor pues iba empeorando y que nada pues parecía calmarlo. Su flujo menstrual era a veces excesivo, lo que nosotros conocemos como menorragia, y también de forma irregular. Entonces, cuando se le hace el examen de exploración vaginal manual, lo que se palpa es una masa externa a nivel del fondo de saco derecho de la vagina. Ojo con eso. Entonces, en el fondo de saco derecho hay algo ahí, ¿listo? Que tiene una consistencia de caucho, estaba media móvil y fija al útero, ¿no? Estaba como que adherida al útero. Entonces, ingresa al hospital, se le hace una histerosalpingo, ¿no? Por lo cual se le inyecta una sustancia radiopaca a través del cuello uterino para ver, pues, cómo se encuentra, pues, toda la estructura de la cavidad uterina, trompas. ¿Listo? Entonces se encuentra que la cavidad uterina es pequeña, se logra ver una trompa uterina izquierda normal y indica que no hay pruebas de la existencia de una trompa derecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es el posible diagnóstico? Yo creo que por esta última mención en relación a que con la histerosalpingo indican de que no hay pruebas de que exista una trompa uterina derecha, es la razón por la cual tú has pensado de que es un útero unicorne, ¿no? Pero, ojo, que se palpó una masa al lado derecho fija al útero. Entonces, con ese detalle, más la descripción de una cavidad pequeña, lo que tiene la paciente es un útero bicorne, ¿no? Unicervical. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La trompa uterina izquierda, la parte izquierda del cuerpo del útero y el cuello van a estar normales y están en comunicación libre entre estas estructuras. La trompa derecha y la parte derecha del cuerpo del útero lo que van a estar es distendidos con sangre y con todas las secreciones menstruales viejas, antiguas, y con solo una comunicación pues muy pequeñita con el conducto cervical. Por eso es de que no se logra observar en la histerosalpingo. ¿Por qué? Porque no hay una conexión entre lo que es el cuello, ¿no? El cérvix, con este segmento del útero. Además que va a estar conteniendo sangre, va a estar ocupando sangre. Por eso es que cuando se palpa el lado derecho, se encuentra así esta masa, ¿no? De consistencia como de caucho, media dura, ¿no? Pero lo importante es que ya te están indicando que esa masa se encuentra fija, es decir, pegada, adherida al útero. Entonces, ese es el segmento derecho que sí está presente, nada más que como no puede ingresar el material radiopaco, pues simplemente no se observa con la radiografía. ¿Listo? Entonces, este trastorno da por resultado la retención del flujo menstrual en el lado derecho, ¿no? En cada periodo, de tal modo porque la masa pélvica blanda que se palpó y que se encontraba adherida al útero es pues este segmento, ¿no? Y el dolor y obviamente por esta retención es lo que causa el dolor abdominal intenso durante cada periodo, porque de cierto modo estás causando una peritonitis, ¿no? Reactiva a toda esta situación. El diagnóstico que necesita esta paciente, más que nada, es hacerle una laparoscopía, una laparotomía, exploratoria,
para lograr hacer la visualización completa de todo el útero, ¿no? Y en este caso, pues, dado que tenemos una estructura anormal del lado derecho, ¿no? Hablando de las trompas y de este segmento del útero, es anormal, pues lo ideal es hacer la resección, ¿no? La mitad izquierda, como está en perfectas condiciones, no tenemos por qué tocarla. Estamos hablando además de una niña de 16 años, entonces donde nosotros debemos ser lo más conservadores posibles de la fertilidad. Entonces, si el lado izquierdo, las trompas, la misma cavidad es normal, no tendríamos por qué hacer una resección completa de útero, ¿no? Simplemente el lado afectado se reseca, se deja el lado izquierdo en caso de la paciente tenga deseos de un embarazo, ¿no? Entonces, este tipo de trastorno se debe a una falta en el desarrollo normal de lo que es el conducto paramesonéfrico derecho, junto con una insuficiencia de los conductos derecho e izquierdo para hacer una completa fusión. ¿Ok? Entonces sí, puede ser un poco, yo sé que de repente te has guiado un poco por lo que indicaba la radiografía, pero también hay que tener en cuenta lo que está indicando el examen físico, ¿no? Entonces, ojito con esos detalles, ¿ok? Muy bien, pasemos al casito número 11, por favor. Doctora, buenas tardes compañeros. En esta oportunidad voy a presentar el caso clínico número 11 del sistema genital capítulo 8. El caso nos dice, una pequeña de 13 años de edad fue llevada al pediatra porque experimentaba dolor menstrual cíclico, pero no había flujo menstrual real. A la exploración física de la vulva se observó que el himen era un tabique abombado. No pudo descubrir su orificio vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo explicaría el trastorno en términos embriológicos? ¿Cómo trataría usted a esta paciente? Bueno, el diagnóstico es un himen imperforado. Esta es una anomalía congénita del desarrollo genital femenino. Una de sus características es la falta de canalización del tejido conjuntivo que conforma el himen. Esto conlleva una falta de permeabilidad vaginal y acumulación de sangre y detritos celulares. El himen imperforado es una patología poco frecuente, pero es la anomalía obstructiva más frecuente del tracto genital femenino, ya que presenta una incidencia estimada de un 0,1% de los recién nacidos de sexo femenino. ¿Cómo explicaría el trastorno en términos embriológicos? Bueno, el himen es una membrana compuesta por endodermo del epitelio del seno urogenital, que se perfora durante el desarrollo embrionario para establecer una conexión entre la luz del canal vaginal y el vestíbulo. En el caso del himen imperforado se debe a un trastorno de los conductos mullerianos. Los ductos mullerianos aparecen en la 7ª semana del embarazo y desde entonces hasta la semana 20 ocurre el desarrollo normal. Primero se alargan acercándose verticalmente para formar las trompas de falopio con sus mitades superiores y después las mitades inferiores se fusionan lateromedialmente para formar el útero, el cervix y el tercio superior de la vagina. Entonces, este tercio superior de la vagina dependiente de los ductos de Müller se fusiona a nivel del tubérculo mulleriano con los 2 tercios inferiores dependientes del seno urogenital. Durante ese desarrollo ocurre resorción del septo de unión lateromedial de los ductos y canalización del tabique de unión con el seno urogenital para complementar la formación normal de los genitales internos. Por causas poco establecidas, pero que apuntan a mutaciones de los genes activadores de la hormona antimulleriana o de sus receptores y debido a factores ambientales, se presentan trastornos de fusión, como es el caso de un himen imperforado, un tabiques nasales. ¿Cómo trataría usted a este paciente? Bueno, el tratamiento de elección para este tipo de patologías es la himeneotomía
sea, la apertura de la membrana himenial. Otras técnicas quirúrgicas puede ser la punción aspirativa, pero no están indicadas por el riesgo de introducir gérmenes dentro de una cavidad estéril y la potencial implicación sobre la esterilidad del paciente, de la paciente. Durante la intervención quirúrgica se debe comprobar y proteger la permeabilidad uretral a través de una sonda vesical de Foley. Es útil recoger muestras para análisis bacteriológicos, aeróbicos y anaeróbicos. Después de la cirugía se debe hacer un seguimiento posterior, un primer control de 1 a 4 semanas tras la intervención quirúrgica. Todo esto para inspeccionar el área y descartar signos de infección o inflamación locales. Eso es todo. Gracias. Muy bien, Cristian. Entonces, es una pequeña de 13 años, ¿no? Porque tiene dolor menstrual cíclico, pero no hay una presencia de flujo menstrual real, ¿no es cierto? Cuando se le hace el examen a nivel de la vulva, se ve que el himen era más que nada un tabique abombado, ¿no? Y no se logró encontrar un orificio vaginal. Entonces, correcto, el diagnóstico es en relación a un himen imperforado. No todo ese malestar que tiene la paciente y la falta de flujo menstrual, pues es, como has indicado, en relación a la acumulación de sangre y a todos estos exudados menstruales viejos que se encuentran, ¿no?, retenidos por este himen intacto, ¿no? En relación a este acúmulo es lo que se le llama hematocolpos. Este tipo de trastornos se va a dar porque hay una insuficiencia en cuanto a la degeneración de las células de la porción inferior de la placa vaginal y también de la pared del seno urogenital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque no podemos dejar a la paciente con lo que es el hematocolpos, porque eso puede degenerar en una sepsis. ¿Listo? Entonces se hace una pequeña incisión quirúrgica en el himen, ¿no? Con una dilatación, ¿no? Y obviamente, pues, en eso hay que ser muy cuidadosos, porque como se trata de una menor, ¿no?, una niña, entonces acá hay a veces muchas implicancias con problemas judiciales y hay que ser muy claros con los papás, ¿sí?, en relación a lo que está pasando. Porque si no se explica bien qué es lo que tiene la paciente, hay casos en los que los padres pueden malentender y simplemente ustedes se pueden ganar un gran problema judicial. ¿Listo? Porque después dicen, ay, mi hija era virgen, que no me dijeron nada y que mira lo que ha pasado. ¿Listo? Entonces, acá, cuando se trata de este tipo de lesiones en menores de edad, la explicación con los papás hay que ser extremadamente precisos, muy claros, de que entiendan cuál es la patología que está teniendo la pequeña, ¿listo? Y que la solución que le tenemos que dar, ¿no?, que es el hacer la apertura del himen, pues es lo más adecuado para evitar problemas a posterior. ¿Listo? Porque ahí vienen, dependiendo de las creencias que uno tenga y todo lo demás, que a veces los padres no desean hacerle la operación, que desean mantener esto, pero a la larga no es lo adecuado el mantener, pues, el hematocolpos, porque pone en riesgo la vida de la paciente. ¿Listo? Y tiene que ser una operación muy cuidadosa, ¿no? Hacer un muy buen seguimiento de la paciente para que ya no vuelva a tener este tipo de lesión. ¿Ok? Muy bien, Cristian. Vamos, por favor, con el casito número 12. Sí, doctora, yo voy a compartir pantalla. ¿Se logra ver? Sí, Fabiola, adelante. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a explicar el caso número 12. Bueno, este nos dice que un varón de 40 años de edad visitó a su médico porque había notado una tumefacción en el lado derecho del escroto.
A la exploración física se pudo identificar una tumefacción fluctuante pequeña de tamaño aproximado de un guisante, justamente por encima del polo superior del testículo derecho. Y este se movía con libertad y no se encontraba adherida a la piel. Bueno, el diagnóstico para esto era una hidatidia de Morgagni. Las hidatides en sí son restos embrionarios que se caracterizan por tener pequeño tamaño, tienen forma de lágrima o de guisante y aparecen en los testículos. En este caso, la hidatidia de Morgagni es la más importante y se sitúa en el polo superior del testículo y existe en casi el 90% de los varones. En condiciones normales, esta no va a causar ninguna sintomatología, pero si existe una torsión de esta, va a haber como que un dolor testicular. Ahora, la primera pregunta nos dice, ¿qué residuo embriológico situado por encima del testículo podría ser la causa de esta tumefacción? Bueno, en este caso la hidatidia de Morgagni es un remanente del conducto de Müller y este está formado por tejido fibroso y como dije, si esta hidatidia tiene una torsión, se va a producir dolor y también una hemorragia. Los síntomas de esto, en caso de que esta hidatidia sufra una torsión, va a ser un dolor testicular que se va a ir intensificando y va a haber un enrojecimiento de la piel del escroto, va a aumentar de tamaño la zona y raras veces se puede observar que tienen náuseas y vómitos. Para el diagnóstico de esta se necesita sí o sí una exploración física donde se palpa un nódulo duro en el polo superior del testículo. Y en cuanto al tratamiento, se le receta antiinflamatorios y que tiene que estar en reposo. Y con estos antiinflamatorios el dolor debe desaparecer en 5 a 10 días aproximadamente. Pero en caso no el dolor permanezca, se puede recurrir a un tratamiento quirúrgico. Eso es todo, doctora, gracias. A ver, en este caso lo que tenemos ya es un paciente un poco mayor, 40 años, ¿no? Con una tumefacción en el lado derecho del escroto. Y al examen físico es una tumefacción que es fluctuante, pequeña, como un guisante, ¿no? Con una alverjita, que está por encima del polo superior del testículo derecho, que se mueve de forma libre, no se encuentra adherida a piel. Entonces, ¿qué residuo embriológico situado por encima del testículo podría ser la causa de esta afectación? Entonces, más que una hidatidia de Morgagni, esta lesión que tienen ustedes es un quiste del apéndice del testículo derecho. Entonces, cuando hablamos de estos quistes del apéndice del testículo derecho, vamos a encontrar que es un residuo de los conductos paramesonéfricos. ¿Listo? Y que este quiste pues puede ir aumentando de tamaño, ¿no? Pueden infectarse, ¿no? Y eso crea pues problemas para los pacientes. Y la forma de resolverlos pues es muy simple a través de métodos quirúrgicos. En relación de lo que tú has mencionado con la hidatidia de Morgagni, como tú has dicho, no es un remanente de lo que es el conducto de Müller, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado porque puede producir complicaciones en relación a una trombosis, estrangulación, etc. ¿Listo? Entonces, el caso clínico es más en relación a un quiste del apéndice. ¿Ok? Muy bien, vamos con el casito número 13, por favor. Doctora, ¿se logra ver mi pantalla? Sí, Daniel, adelante. Bien. Continuando con el capítulo 8,
les presentaré el caso clínico 3. Bien, se trata de un chico de 11 años de edad que fue sometido a la exploración médica después de unas vacaciones de verano antes de regresar al colegio. Bien. A la exploración de los genitales se observó que ya tenía vello púbico, el pene era pequeño y con aspecto de pene hipospádico, el escroto estaba representado por 2 pliegues rugosos y completamente fusionados en la línea media. No podían percibirse los testículos dentro de los pliegues escrotales. Por debajo del pene y del orificio de entrada y entre los pliegues uretrales había una depresión o hoyuelo definido. Y bueno, el frotis de mucosidad bucal descubrió la existencia de cromatina sexual femenina. Las preguntas son, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico vendría a ser pseudohermafrodismo femenino. En esta patología las personas tienen un trastorno intersexual y poseen una dotación cromosómica o cariotipo 46XX. Generalmente tienen genitales externos masculinizados de forma parcial o completa en la mayoría de los casos. Y bueno, este está presente en pacientes femeninas cromosómicas y de apariencia física masculina y es casi imposible de diferenciar físicamente de un hombre XY. En conclusión, se tiene la constitución genética de un sexo y los órganos genitales de otro. Bueno, esta anomalía se debe a la exposición del feto femenino a un exceso de andrógenos que producen la virilización de los genitales externos. Como vemos en el caso, se observa hipertrofia del clítoris, la fusión parcial de los pliegues uretrales o labios vaginales y la persistencia del seno urogenital. Se observan genitales externos masculinizados y los genitales internos son femeninos, es decir, posee una vagina normal. ¿Cómo puede usted explicar los datos clínicos de este caso interesante? Bueno, dentro de las causas posibles consideramos hiperplasia suprarrenal congénita, que bueno, aquí la producción excesiva de andrógenos por las glándulas suprarrenales fetales provoca diversos grados de masculinización de los genitales externos. Puede deberse a un déficit de las enzimas 21 hidroxilasa y 11 hidroxilasa, también por deficiencia de la enzima aromatasa, fallo en la síntesis de cortisol, aumento de secreción de la hormona corticotrofina, producción excesiva de andrógenos o administración de andrógenos a la madre al principio del embarazo, y también puede ser por tumores maternos que pueden provocar la virilización del feto femenino. Y bueno, mencionando un poco, el tratamiento vendría a ser por hormonoterapia o una cirugía de reconstrucción genital. Gracias. Muy bien, Daniela. A ver, ¿no? Tenemos un chico, un varón de 11 años, ¿no? Que se le hace el examen médico durante el verano y se encuentra que los genitales pues ya tenían vello púbico, pero presentado pues un pene que era pequeño, ¿no? Un pene de aspecto hipospádico. El escroto era más que nada 2 pliegues rugosos que estaban fusionados de forma completa en la línea media. Y cuando supongo se hace el tacto para ver si es que habían los testículos dentro de las bolsas, pues estos no podían encontrarse. Por debajo del pene y del orificio de entrada, entre los pliegues uretrales, se encontraba una depresión, ¿no? La forma un hoyuelo definido, ¿no? Y se le hace pues un frotis de mucosa donde se encuentra la presencia de cromatina sexual femenina en las células. Entonces es correcto, ¿no? Estamos en un caso de pseudohermafroditismo femenino. Entonces, es una mujer, ¿no?
que esto se da, o sea, tenemos características externas, ligeramente masculinas, ¿no? Pero en sí es una mujer y esto se confirma, ¿no? Por la existencia de esta cromatina sexual femenina. Entonces, vamos a ver que la existencia de gran cantidad de estrógenos produce una hipertrofia del clítoris, de modo de que tiene esta apariencia de un pene. Y también la hipertrofia y también la fusión parcial de lo que son los labios mayores, de tal forma de que dan esa apariencia como de bolsas escrotales, ¿no? En este caso, pues también el orificio vaginal es justamente este hoyuelo definido que nos está marcando, que está presente entre los labios mayores, ¿no? Y lo que es la parte superior de la vagina, el útero, las trompas y los ovarios van a ser normales. Y como tú has mencionado, ¿no? Hay varias, lo que es la razón de por qué se produce esto es en relación a un exceso de andrógenos por parte de la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, creo que esto lo vienen estudiando desde primer año en relación a estas alteraciones cromosómicas, ¿no? Muy bien, pasemos por favor al casito número 14. Continuaré con el capítulo 8, genital, capítulo 14. Una chica de 17 años de edad fue llevada al ginecólogo por su madre, porque su hijo no había empezado eso. A la exploración física se observó que la pequeña era muy atractiva, altura normal, con desarrollo corporal normal también, con desarrollo mamario y distribución pública. La exploración pelviana descubrió que la vagina era más corta que lo normal y no había útero. El examen de fetis bucal descubrió falta de cromatina sexual. Ante esto se nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué otros exámenes pasarían en este caso? ¿Cuál es su diagnóstico y cómo lo dio el paciente? ¿Qué sería el síndrome de insensibilidad androgénica? Se trata de un trastorno causado por una mutación en el gen que codifica el receptor de andrógenos AR, localizado sobre el cromosoma 10. Dependiendo de la afectación, se divide en 3 grandes grupos: síndrome de insensibilidad de los andrógenos completo, parcial o incompleto y leve. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos o feminización testicular se caracteriza clínicamente por la presencia de fenotipo femenino, con una vagina codiciada, la ausencia de útero, trompas de falopio ovarios. Es la tercera causa más frecuente de amenorrea primaria. Es por eso que nuestro paciente no había empezado a menstruar. Los genitales femeninos externos son normales, mientras que los internos están ausentes. El diagnóstico del SIA, que es el síndrome de insensibilidad de andrógenos, se basa principalmente en los hallazgos clínicos y en las pruebas de laboratorio. En una mujer pasada la edad de la pubertad, un desarrollo mamario normal y una amenorrea primaria ya debe ser sospechar SIA. Para las formaciones parciales o leves, puede requerir una historia familiar que oriente una herencia ligada al cromosoma X. La determinación del cariotipo, como las determinaciones hormonales, son esenciales a fin de excluir los efectos en la biosíntesis de la testosterona. Respecto a los requerimientos y a las pruebas, mínimo se debe pedir una anamnesis, árbol genealógico, un examen físico, un examen genital, una ecografía, también un examen de cariotipo y testosterona. También lo deseable también sería pedir un análisis del gen AR y otros estudios moleculares si no se confirmaría el gen candidato. También otros estudios hormonales como folículo estimulante, luteinizante, estradiol, entre otras. También una ecografía por si se sospecha formación renal y también la valoración por cirujano. Respecto al tratamiento, se hace un refuerzo de la identidad sexual, también una gonadectomía, que es el manejo que incluye la extirpación de los testículos de la pubertad cuando se ha completado la feminización o antes de la pubertad, seguida de una terapia sustitutiva con estrógenos en la pubertad. Puede indicarse una dilatación vaginal para evitar la dispareunia y los necesitan un control de la densidad ósea cada 5 años. También es necesario un apoyo psicológico. También se puede dar tratamiento hormonal sustitutivo. En la mayoría de los cuadros que provocan una SIA existe también estrogenismo
de base que justifica su reembolso oncológico. En estos casos se podría administrar tipos de estrógenos, por ejemplo, valeriano, estradiol, también estrógenos conjugados. Se debe hacer un correcto estudio para poder recomendar la dosis exacta que se trata respecto a los fármacos para mejorar el tratamiento de la paciente. Eso es el doctora. Gracias. Muy bien, Marjorie. Entonces, a ver, tenemos una chica, 17 años, va al ginecólogo porque todavía no estaba menstruando. Al examen era pequeña, simpática, altura normal, desarrollo corporal también normal, no tenía buen desarrollo mamario, distribución del vello púbico normal. Al examen pélvico, la vagina era más corta de lo normal, no había útero, ¿no? Y igualmente no se le hace el examen de frotis de mucosa, donde se encuentra la falta de cromatina sexual. Entonces, ¿qué otros exámenes o pruebas se puede hacer? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, como lo has dicho, no estamos frente a este síndrome de insensibilidad androgénica, o también llamado síndrome de feminización testicular. Se cree que aunque los testículos en este caso son rudimentarios, pues pueden estar produciendo tanto andrógenos como estrógenos, ¿no? Y por desgracia, pues los órganos influidos en condiciones normales, pues son incapaces de responder a los andrógenos. Y los estrógenos son, pues, la causa del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas normales que está presentando nuestra paciente. ¿Listo? Como estos individuos están orientados psicológicamente como mujeres, debe desarrollarse como tales, ¿no? Incluso aunque muestren un sean pseudohermafroditismo masculino. ¿Listo? ¿Qué otros exámenes? Bueno, importante hacer un examen cromosómico completo, ¿no? De una célula somática, que en este caso pues nos habría dado un recuento de 46 cromosomas, ¿no? Con un patrón de cromosoma sexual XY, ¿no? Y con la palpación, hay que hacer la palpación de ambos conductos inguinales para poder ver, ¿no? Si es que hay alguna tumoración, ¿no? Que se encuentre por debajo del anillo inguinal superficial a ambos lados. Y si encontramos estas masas, pues hay que hacer la resección, llevarlas al laboratorio para ver si es que lo que encontramos dentro de ellas pues es tejido testicular, ¿no? Sin pruebas de que haya una espermatogénesis. Entonces, como tú has mencionado, lo que se tiene que hacer es hacer la resección de ambos testículos por medios quirúrgicos, ¿no? Y luego hacer un tratamiento hormonal a base de estrógenos para que puedan conservarse las características sexuales femeninas. El tratamiento quirúrgico es muy importante realizarlo, ¿no? La resección del testículo, porque si nosotros dejamos los testículos y no damos el tratamiento, pues las condiciones a las cuales van a estar sometidos los testículos, pues van a hacer de que degeneren y que causen una neoplasia en esta paciente, además, ¿no? De todo el problema que ella tiene. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y con eso hemos terminado toda la presentación de los Doctora, casos disculpe. clínicos. Dime, Cristian.